Isaías capítulo 7. Isaías 7:1 dice: Aconteció en los días de Acaz, hijo de Jotam, hijo de Uzías, rey de Judá, que Resín, rey de Siria, y Pecá, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron contra Jerusalén para combatirla, pero no la pudieron tomar. Perdón. Y vino la nueva a la casa de David, diciendo: Siria se ha confederado con Efraín, y se le estremeció el corazón y el corazón de su pueblo. Como se estremecen los árboles del monte a causa del viento. Amén. Hoy va a estar estudiando acerca del Hijo de Dios. Amén, Hijo de Dios. Amén, vamos a Deuteronomio 14:1, donde aparecen estos títulos. Deuteronomio 14:1. 14:1. Amén. Dice: hijos sois de Dios, vuestro Dios. No os ajaréis ni os raparéis a causa de muerto. Hijos sois de Dios. Amén. Encontramos repetido otra vez más este título en Éxodo 4. Vamos a Éxodo 4, versículo 22. Vamos todos. Éxodo 4, 22. 4, 22. Y dirás a Faraón: Dios ha dicho así: Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir, y aquí yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Amén. Si ven, ahí aparece otra vez el título de hijo. Vamos a Job. Quiero que vayamos a Job. Y nos vuelve a aparecer otra vez ese título, Job. Job en el capítulo 1, 6. Job 1:6. Amén. Dice Job 1:6. Un día vinieron a presentarse delante de Dios los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. ¿Lo están viendo? Un día vinieron a presentarse delante de Dios los hijos de Dios, entre los cuales también vino Satanás. Ahora el capítulo 2, versículo 1. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Dios, y Satanás vino también entre ellos, presentándose delante de Dios. ¿Amén? ¿Sí estamos? Ahí en el 1:6 dice: un día vinieron a presentarse delante de Dios los hijos de Dios. Se presentan los hijos de Dios, entre los cuales vino Satanás. No es que sea un hijo, sino que como habría libre acceso, él aprovecha para poder entrar y acusar. Amén. Este título de hijo de Dios era un título, genérico, muy común, y se refería a ser creación de Dios. Nuestro Dios, el único, el inmutable, lo que creían los judíos en el Antiguo Testamento. Entonces, ser hijo de Dios era ser creación. Él nos hizo, Él nos formó, Él nos dio vida, Él nos hace que existamos, por eso somos hijo de Dios. Amén. ¿Sí estamos ahí? ¿Están todos? Muy bien. Pero cuando nosotros llegamos a Isaías 7:1, vamos otra vez, vamos a hacer Isaías 7, sucede algo muy distinto. 7:14. Isaías 7:14. Pon atención, dice: por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Amén. Si lo estamos viendo. Ahora el 9, ahí el 9 del mismo Isaías. Isaías 9, versículo 6. Isaías 9:6.
dado y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Muy bien, esto ya cambia totalmente lo que el judío, el israelita, conocía como hijo de Dios. Amén. Como venimos diciendo, el concepto, el significado de hijo de Dios para el judío era que eran creación. ¿Por qué? Porque Dios es el Padre, es el Creador, el que dio vida. Amén. Pero cuando llegamos a Isaías capítulo 7, versículo 14 y el 9:6, es algo literal, porque dice en el 7:14, por tanto el Señor mismo os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Amén. Y luego dice el 9:6, porque un niño va a nacer, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombre, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Amén. Aquí entonces cambia totalmente lo que era el significado que se traía de hijo de Dios y sacudió todo lo que era el reino, porque aquí literalmente se está hablando de que Dios iba a tener un hijo. Si estamos, fíjese el 7:14, el Señor mismo, Dios lo hará. ¿Qué es lo que iba a hacer? La Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Amén, si estamos. ¿Por qué viene esta profecía del 7:14 y 9:6 de Isaías? Bueno, vamos a Isaías 7:1. Amén, 7:1. Aconteció en los días de Acaz, hijo de Jotam, hijo de Usías, rey de Judá, que Resín, hijo de Siria, y Pecai, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron contra Jerusalén para combatirla, pero no la pudieron tomar. Vino la nueva a la casa de David, diciendo, Siria se ha confederado con Efraín, y se le estremeció el corazón y el corazón de su pueblo, como se estremecen los árboles del monte a causa del viento. Amén. Entonces, ¿qué es lo que estaba sucediendo aquí? Miren, en el año 720, como hemos estudiado, antes de Cristo, había caído Israel del norte, porque Israel se había dividido en dos, Israel del norte y Israel del sur. 10 tribus en el norte, 2 tribus en el sur. Y habían sido conquistados. Estas 10 tribus habían sido dispersas en el mundo antiguo. Y la idea del rey de Siria es que iba a acabar totalmente con él, con Israel, totalmente con el linaje real. Por eso dice el versículo 2, fíjese, vino la nueva a la casa de David diciendo, Siria se ha confederado con Efraín, que es Israel del norte, las 10 tribus, o sea, donde se conoce como Samaria. ¿Estamos ahí? Y se le estremeció el corazón y el corazón de su pueblo, como se estremecen los árboles del monte a causa del viento. O sea, le entró un temor terrible. Acaz dijo, no vamos a poder. 10 tribus no pudieron, fueron dispersas las 10 tribus y ya no regresaron las 10 tribus. Entonces él dijo, lo que va a suceder es que nos van a atacar, nos van a eliminar y se acabó totalmente Israel. Ya no hay más historia. Hasta aquí llegamos nada más. Una vez que entre, ¿qué dice? Se acabó todo. Por eso tuvo mucho miedo. Entonces dice el 3, entonces dijo Dios a Isaías, sal ahora al encuentro de Acaz, tú y Serjasub, tu hijo, al extremo del acueducto del estanque de arriba en el camino de la heredad del lavador. Y dile, guarda y repósate, o sea, tranquilo, no temas, ni se turbe tu corazón a causa de estos 2 cabos de tizón que humean por el ardor de la ira de Resín y de Siria y del hijo de Remalías. Amén. ¿Estamos? Ha acordado maligno consejo contra ti, el sirio, con Efraín y con el hijo de Remalías, diciendo, vamos contra Judá y aterroricémosla y repartámosla entre nosotros y pongamos en medio de ella por rey al hijo de Tabeel. Amén. O sea, vamos a conquistar, ponemos un rey que nosotros designamos y se acabó, totalmente se acabó la historia. Entonces tuvo miedo Acaz, como dice la palabra, y es cuando el profeta le da esa profecía. ¿Estamos? Versículo 14, ahora léalo. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, llamará su nombre Emmanuel. Amén, ve. Esa es la razón por la cual se da la profecía, que iba a nacer un hijo. Va a nacer un hijo.
y se llamará su nombre Emmanuel. Esto sacudió todo lo que es Israel. Porque le digo, el concepto de hijo de Dios era que somos creación. Él nos hizo, creó las plantas, todo, los montes, los ríos. Pero cuando la profecía decía, es que Dios mismo, en otras palabras, dice, Dios mismo hará que una virgen quede embarazada. Y de ahí nacerá el Hijo de Dios. Amén. De ahí viene ese concepto. Vamos ahora al 9:6. Amén. 9:6. Y nos dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Dios de los ejércitos hará esto. Ok, entonces, ¿por qué Dios le dice al profeta Isaías, a Israel y a Acaz, ¿sabes qué? Vendrá el Hijo de Dios. ¿Por qué razón? Para que Él siga, ¿qué? Manteniendo el reino de Judá. O sea que este Hijo de Dios, que es nuestro Señor Jesús, es el que iba a tener en sus manos el reino, que ya había pasado por manos, en este caso, de los sirios, de los babilónicos, de los persas, y un montón de gente. Pero dice, no, va a venir Él. Él es el que va a reinar. ¿Si estamos aquí? ¿Despiertos? Muy bien. ¿Alguna pregunta aquí? ¿Vamos bien? Muy bien. Vamos a Mateo todos. Mateo. Amén. Mateo 1:18. Léalo, por favor. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Siga. José su marido, como era justo, y no quería difamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Amén. Todo eso aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Amén, hermanos. Entonces, el problema que había en Israel, volvemos, era quién se iba a quedar con el reinado, quién iba a gobernar, se iba a acabar. Y da la profecía. Ahora vemos ahí en Mateo capítulo 1, ahí están todos, y dice genealogía de Jesucristo. Amén. Y ahí empieza a hablar, fíjense, si nosotros notamos, cada uno de ellos son patriarcas, comienza por patriarcas, y pasa a lo que son el linaje de reyes. Amén. Comienza con Abraham, después se va a Salomón, Isaí, David. Todos estos son los linajes de los reyes. Y llegamos hasta el versículo 11. Josías engendró a Jeconías, a sus hermanos, en el tiempo de la deportación a Babilonia. Ya se los llevan cautivos a Babilonia. Y el 12, después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, a Zorobabel. Esos estaban teniendo en sus manos el trono, el reinado, ¿sí? Sigue hablando el 13, Zorobabel engendró a Abiud, Abiud a Eliakim, Eliakim a Azor, Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Akim, Akim a Eliud, Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán a Jacob, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Amén. Entonces nosotros vemos ahí ¿cuál? El linaje real, desde los patriarcas hasta Cristo, que es el heredero, hijo de Dios, que iba a reinar sobre Jerusalén. Si estamos ahí, ahora, vamos nosotros a lo que nos dice en Lucas. Vamos a Lucas. Lucas, capítulo 1, versículo 26. Lucas 1, 26.
Amén. El sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a la ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada de un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre todas las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación es esta? Entonces el ángel le dijo a María: no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. ¿Lo ve usted? Amén. Entonces la profecía, si recuerdan ustedes, de Isaías 9, dice que tendría un reino que no se iba a acabar, que iba a permanecer para siempre. Entonces eso sacudió a Israel y dijo: oye, va a venir un rey sobre Israel, que ese rey es el Hijo de Dios, porque todos esos títulos caen sobre él y su reino no será pasado a otro, no vendrá un enemigo y se lo quitará, sino que él reinará. Y aquí lo dice en Lucas 1, cuando el ángel aparece, el 31, ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David. ¿Ve usted? El reinado. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. ¿Sí estamos ahí? Muy bien. Entonces, el título de Hijo de Dios viene a raíz de ¿qué? De preservar lo que es el linaje real. Hijo de Dios. Un reino inmutable, un reino que no se va a acabar. Amén. ¿Sí estamos? Muy bien. Lea el 32, alguien más, por favor. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Amén. Ustedes, vamos a San Juan 19. Vamos a San Juan 19. (19, 6 y 7). Juan 19:6 dice: cuando le vieron, los principales sacerdotes y los alguaciles dieron voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo: tómenlo ustedes y crucifíquenle, porque yo no hallo delito en él. Los judíos le respondieron: nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo Hijo de Dios. Amén. Entonces ellos tenían bien el conocimiento de que iba a venir un hombre no común que iba a tomar el reino. Entonces dice ahí el versículo 7, los judíos le respondieron: nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe de morir, porque se hizo a sí mismo Hijo de Dios. Un título que no le corresponde o no llena él todos los requisitos. Amén. ¿Sí estamos despiertos? Vamos al versículo 14. ¿Quién me ayuda? De ese mismo, por favor, 14 y 15. Era la preparación de la Pascua, y como la hora sexta, entonces dijo a los judíos: he aquí vuestro rey. El 15. Pero ellos gritaron: fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo: ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes: no tenemos más rey que César. Amén. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Amén. Fíjese el 14. Entonces dijo a los judíos: he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron: fuera, crucifícale. Pilato les dijo: a vuestro rey he de crucificar. Respondieron los principales sacerdotes: no tenemos más rey que César. Ve, ya ese concepto, esa idea era clara para ellos, que iba a venir alguien a reinar, que iba a ser, ¿qué? Literalmente Hijo de Dios. Iba a nacer de una mujer, pero concebido por el Espíritu Santo. Estamos acá. Y como nosotros sabemos cómo sigue describiendo el Evangelio, es llevado a la cruz, es crucificado nuestro Señor, resucita al tercer día. Ahora fíjese, vamos a San Juan 1, vamos a San Juan 1, San Juan 1, San Juan capítulo 1,
Versículo 10 dice así, San Juan 1:10. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le recibió. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Ahora dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Amén. Entonces el concepto de hijo de Dios que se manejaba en el Antiguo Testamento, hasta el día de hoy muchos lo manejan, al decir que todos somos hijos de Dios. Amén. Somos hijos de Dios. Pero la profecía dice que para que sea hijo de Dios tiene que nacer Dios. Es una regla, una ley. Entonces, aquí en San Juan, dice el evangelista, el versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A los que creen, a los que le reciban, a los que le aceptan, esos son, ¿qué dice? Hijos de Dios. Ahora, las reglas eran muy claras con respecto a lo que nos dice Isaías. Que el Hijo de Dios iba a nacer ¿de quién? De una virgen, uno. Y dos, que iba a ser concebido ¿de quién? Del Espíritu Santo, para que llegara a ser Hijo de Dios. Entonces, es imposible o no cabe en la interpretación bíblica que alguien diga, es que todos somos hijos de Dios. A ver, pero ¿en qué concepto me estás diciendo? ¿En qué definición? En la definición genérica en que todos se lo atribuyen, todos somos hijos de Dios. O en base a lo que dice la palabra, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Dios mismo dará señal, la virgen que dice, concebirá y dará a luz. Esa es la regla para ser hijo de Dios. Que la virgen que dice, quede embarazada y dé a luz. Entonces, no todos en el mundo, no todas las personas son ¿qué? Hijos e hijas de Dios. No, para nada. Tiene que seguirse esas reglas que dice el versículo ahí en Isaías 7:14, léalo. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Esa es la regla. Amén. Esa es la regla. ¿Cuál? Que la Virgen quede embarazada y la Virgen lo dé a luz. Fíjese, eso es lo maravilloso, ¿eh? Nunca antes ha sucedido, ni nunca sucedió. Es biológicamente imposible que una virgen quede ¿qué? Embarazada. A fuerza tiene que ser por contacto sexual. Pero aquí la profecía dice, van a ser de una virgen. Entonces, para que el hombre, la mujer llegue a ser hijo de Dios, ¿qué tiene que? La virgen debe de quedar embarazada. Y lo describe bien en Mateo, cuando dice que María queda embarazada, pero no de José. Ve cómo todas esas reglas nos andan marcando la palabra de Dios. Por esa razón, no todos ¿qué? Son hijos de Dios. Ahora, fíjese. Dice la palabra ahí en Isaías, y si pusieron atención a lo que venimos estudiando, que el Hijo de Dios era para preservar ¿qué? Un linaje. Era para ser ¿qué? Rey. Vamos a Apocalipsis 1:6. Apocalipsis 1:6. Apocalipsis 1:6. ¿Qué dice? Y los hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre, a él sea gloria e imperio por los siglos. ¿Y por qué? ¿Por qué nos hizo reyes? Porque somos hijos de Dios. Recuerde, entienda que cuando a Acaz le entró un miedo porque los sirios iban a entrar y le iban a quitar el trono, el Señor dice, no, voy a levantar a un hijo de Dios, que es el que va a preservar el reino. Y dice la palabra, que los que le hemos recibido, le hemos aceptado, también nosotros somos reyes.
gobernadores. Amén. Despiertos. ¿Estamos aquí? Entonces, San Juan el evangelista lo vuelve a decir. Vamos a San Juan 1, lo que hace un momento les explicaba, San Juan 1, que lo dice claramente, las reglas. San Juan 1, San Juan 1, versículo 12 y 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los hijos de Dios. ¿Estos hijos de Dios qué? El 13. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Ve usted? Ahí lo vuelve a marcar otra vez las reglas. Estos hijos de Dios no son por voluntad de carne, no son por voluntad de qué, de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Ve? Entonces, no todos son hijos de Dios. Por eso Job dice, y se recuerdan, una ocasión se vinieron a presentar, que dice, todos los hijos de Dios, y entre los cuales se coló Satanás. O sea, como dice, como ahí están los hijos de Dios, yo también soy hijo de Dios. No, hay diferencia. Entonces, no porque dicen, no, pues es que Dios es nuestro Padre. Pues todos somos hijos de Dios. No somos hijos de Dios. Para ser hijo de Dios tienes que nacer de una virgen. Y Dios te tiene que concebir. Vamos a irnos a lo que nos dice en Corintios. Segunda de Corintios. Vamos todos. Segunda de Corintios. Capítulo 11. Segunda de Corintios. Amén. 11. 2, 3. Amén. Por favor, ¿quién lo lee? Porque os celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Otra vez, léalo. Porque os celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Para presentaros como una virgen pura a Cristo. ¿Estamos acá? ¿Despiertos? Amén. Otra vez esa parte. Porque os celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Amén. Y dice la palabra que el Hijo de Dios tenía que nacer de una virgen. Entonces, en aquel tiempo, la virgen, ¿quién era? María, pura, así dice la palabra, Mateo. En esos tiempos, después de Cristo, ¿quién es esa virgen? La iglesia. La que se mantiene pura, ¿cómo? La doctrina tal como fue enseñada, en los preceptos, en los mandamientos que Dios ha enseñado, eso es mantenerse puro. Miren, vamos a hacer ahí un paréntesis. ¿Cómo puede ser hijo de Dios? Vamos a hablar en sentido espiritual, estamos hablando. Alguien que nació en una iglesia católica. La iglesia católica tiene mezcla de vudú, de santería, de hechicería, de brujería. De hecho, la palabra misma lo describe en Apocalipsis 17 como una ramera. Dice la palabra que los hijos, las hijas de Dios proceden de una virgen. Y no está hablando en sentido literal, sino de una iglesia que conserva la doctrina tal y como fue enseñada. Esa es una virgen. Alguien que se mantiene, ¿qué? En lo que Dios marcó, en lo que Dios dijo. ¿Amén? Entonces, por eso son reglas muy, muy específicas las que dio la palabra del Señor. Vuelvo a leer en 2 Corintios 11. Con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Amén. Y aquí viene lo maravilloso, el milagro. Porque dice la palabra en Isaías, he aquí que Dios dará señal. La virgen que dice, concebirá. ¿Lo está viendo usted? Virgen concebirá, dará a luz al que se conserva
puro, limpio. Va a dar a luz al Hijo de Dios. Entonces, ¿quién es la Virgen? La iglesia, que conserva los mandamientos, la palabra de Dios pura, así como fue enseñada desde el día que Él vino, la entrega, ese es conservar puro. Por eso San Pablo le dice ahí en el versículo 1, ojalá me toleren un poco de locura, tolérenme, porque los celo, con celo santo, los he desposado con un solo esposo, lo he entregado a un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibéis otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Amén. Entonces, ¿qué quería hacer Pablo con la iglesia? Mantenerla pura. ¿Sabes qué? No escuches a quienes te vienen a decir de este mensaje de Jesús, este mensaje que de los profetas, no. Tú mantente en lo que recibiste. Amén. Cada año, cada mes, no que ya aparecieron otros libros bíblicos que hablan de Jesús, no que dicen que sí estuvo casado con tal mujer, no que él de esto, que el otro, pero ¿qué dice? La iglesia se va a mantener virgen. Eso quiere decir que no va a recibir doctrina o enseñanza de alguien más, no se va a pervertir, no va a perder su virginidad, en lo cual, en la santidad de la palabra, la va a mantener siempre. Amén. Entonces, dice San Pablo, eso temo yo, y por eso les pido, por favor, consérvense, no permitan que otro más le meta ideas, que la iglesia se mantenga pura, porque en la iglesia es donde nacen los hijos de Dios. No nacen en otro lado, no nacen en el hospital, no nacen en la India, no. ¿Dónde nacen los hijos de Dios? En la iglesia que conserva pura su doctrina. Amén. Ahora vamos a lo que nos dice en Efesios 5. 5:25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, Siga. para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Eso es virginidad, en sentido espiritual. Amén. Una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Lo viste? ¿Eso qué es? Virginidad. Así podemos ver nosotros cómo era la vida de María, porque ese es un tipo de figura. No que estemos adorando a María, sino que lo estamos usando como ejemplo acá. Pero así era la vida de María, una mujer sin mancha ni arruga, era una mujer santa. Por eso el Espíritu Santo la escogió para que fuese, ¿cuál? La mujer en la cual iba a crear su cuerpo de carne. Entonces, por eso, para que sigan naciendo hijos de Dios, la iglesia se tiene que mantener, ¿cómo? Pura, en la doctrina. ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo venga. Nuestros hijos que sigan adorando a Dios cuando uno ya muera, nuestros nietos que vienen, ¿cómo deben de mantener la iglesia? Pura, en la doctrina que nos fue dada por la Biblia. Nada de Jehová, nada de Dios trino, nada de dualidad, nada de ideas traídas de Oriente, de la India, del yoga, de esto, lo otro. No, se tiene que conservar pura. Esa es una iglesia virgen. Amén. Ahí es donde el hombre, la mujer, que empieza a recibir palabra de Dios, que empieza a recibir el mensaje de Cristo, ahí empieza a crecer, a formarse. ¿Dónde? Dentro de una virgen, en el vientre de una virgen. Amén. Está creciendo, se está gestando. Vamos a ver en San Juan. Y por último, San Juan capítulo 3, ya vamos a acabar, San Juan 3, 1
¿Están todos ahí? Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es; lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Amén. Tienes que nacer de agua. Entonces, una vez que has recibido la palabra, ¿qué está pasando ahí? Está formándose el Hijo de Dios, está creciendo, está llegando el tiempo de gestación, hasta el día de ¿qué? Del alumbramiento. ¿Y cuándo es el día del alumbramiento? Cuando ya desciende las aguas del bautismo, entonces ha nacido un Hijo de Dios. ¿Y ese va para qué? Para ser rey, como lo dice la profecía. Entonces ahora nosotros entendemos, fíjese, que no en todas las iglesias, no todos son hijos de Dios, porque se generaliza, no, pues todos somos hijos de Dios porque alabamos y queremos un solo Dios. No, las reglas las marcó el profeta por boca de Dios. Tiene que nacer de una virgen. Entonces es cuando Dios empieza a obrar y empieza a formarse el nuevo Hijo de Dios. Si no, no. Esas reglas son específicas. Por eso en el Antiguo Testamento había una ley para el sumo sacerdote. Y al sumo sacerdote se le dijo, no tomarás ninguna mujer que ya haya sido casada o que haya sido viuda. Tiene que ser una mujer virgen, pura, porque de ahí va a salir el linaje santo. ¿Ve usted? Y así, eso es tipo y figura de la iglesia. Le digo, es imposible que si la iglesia o las iglesias donde se dice que son hijos de Dios y no se conserva la doctrina pura, la unicidad, el bautismo en el nombre de Jesús, amén, eso que es lo importante, no se conservan en mencionar solamente el nombre de Jesús y mencionan otros nombres, se encomiendan otros nombres, ya no es la iglesia virgen, se ha contaminado. ¿Despiertos, hermanos? Fuimos con mi esposa aquí donde nos invitaron los pastores y decían, iglesias unicitarias nada más. Y cuando pasó a cantar uno de ellos, decía, a ver todos, por favor, vamos a clamarle a Jehová. Clamen, y dije, ya no. Ya ya pervirtió el mensaje. Ese ya está encomendándose en otro Dios, que no es el Dios que nosotros adoramos, el único y absoluto Jesucristo. Así que no. La doctrina ya está corrompida, no puede ser posible que Dios vaya a crear ahí a su hijo. Por eso nuestro Dios fue muy selectivo y dijo, tiene que ser una virgen. ¿Por qué no agarró a cualquier mujer de Israel? A ver esta o la otra, cualquiera. No, tuvo que ser sin mancha, sin arruga, sin defecto. Y fíjense lo que estoy hablando, no estoy hablando de nosotros, porque usted es defectuoso, yo soy defectuoso, tenemos errores, sino ¿de cuál? De la doctrina, de la enseñanza, tal y como fue entregada, le dijo Pablo a su discípulo, así consérvalo, por generaciones. Amén, hermanos, ¿preguntas? ¿Preguntas, hermanos? ¿Nada? Amén. Muy bien. Entonces, las reglas son claras. El título de Hijo de Dios en el Antiguo Testamento era usado para todos, no hay ningún problema. Pero cuando viene el profeta, dice, no, ahora va a suceder algo. Dios mismo literalmente tomará una virgen y dará a luz un hijo a esa virgen. Amén, hermanos. Entonces, fíjese, por eso digo, aquí es lo maravilloso que sacudió todo Israel. ¿Cómo es que una virgen, dice, va a dar a luz? Imposible. O queda embarazada, mejor dicho, no queda embarazada.
Y así es, porque hablaba de la santidad, de la doctrina, de la enseñanza. La iglesia se va a conservar pura y santa durante todo el tiempo que se defienda la doctrina, la enseñanza y no se deje no deje entrar ideas de religiones y de aquello y movimientos. No, siempre se va a conservar pura, virgen, hasta que Cristo venga. Así lo dijo, al leer otra vez 2 Corintios 11 y ya acabamos, 2 Corintios 11, ahí donde lo leyó ahorita la hermana. Once uno. Para mí tolerasteis un poco de locura sin tolerancia, porque os era consejo de Dios, pues vos eres posado de un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Amén, para presentarlo como una virgen pura a Cristo. Amén, hermanos. ¿Despiertos? ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Nada? Muy bien. Entonces, esa es la razón por la cual aparece la palabra Hijo de Dios. Entonces, cada vez que nosotros usamos esa palabra, pues sabemos por qué razón. Entonces ya no se debe de generalizar, no se debe de aplicar a todos. No que murió alguien, ¡ay, un hijo de Dios! Y no, un hijo de Dios, no. La Biblia dice hijo de Dios son esos que llenan ese requisito. Naciste de una virgen, o sea, una iglesia, fuiste, ¿cómo se llama? Concebido por el Espíritu Santo y fuiste dado a luz por medio del bautismo. Entonces sí se considera un hijo de Dios. Lo dice San Juan. Mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la bendición de ser llamados nada más a ellos, los cuales no son engendrados de carne, de sangre, de voluntad. Entonces, no todos son hijos de Dios. La diferencia lo viene a hacer Jesucristo en su nacimiento. Amén, hermanos. Vamos a dar lugar a quien continúa.